Bienvenidos a Marí Cocina. En este video les comparto la receta de unas ricas empanadas de dulce de leche o cajeta. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a empezar preparando el líquido que llevan. En el agua vamos a agregar la sal, el vinagre y el huevo y vamos a revolver todo a que se mezcle muy bien. Les puede parecer un poco rara esta mezcla con vinagre, pero les aseguro que esta receta está 100% garantizada y las empanadas quedan riquísimas. Yo tengo mucho tiempo preparando esta receta y a todos los que las prueban les encantan. La textura queda buenísima, se deshacen en la boca. Espero que se animen a prepararla y lo comprueben. Pueden hacer esta receta a mano o en batidora. Yo en esta ocasión voy a utilizar la batidora. Voy a poner la manteca en el tazón de la batidora junto con el azúcar y los voy a cremar por unos minutos hasta obtener una mezcla suave y esponjosa. Vamos a batir a velocidad media por unos 3 o 4 minutos hasta que tenga una consistencia de pomada. Con este método le incorporamos burbujas de aire que le aportarán suavidad a las empanadas. La manteca debe estar a temperatura ambiente. Yo sé que normalmente la mantequilla es la que guardamos en el refrigerador, pero no quise dejar de mencionarlo. En caso de que no lo hagan en batidora, pueden empezar a mezclar la manteca con el azúcar con un tenedor y después continuar con alguna espátula presionando la mezcla contra las paredes del recipiente o bien con las manos hasta obtener la consistencia deseada. Miren qué suave y esponjosa, esa es la consistencia que buscamos. Despegamos la manteca de las paredes del tazón y ahora agregaremos la harina para continuar batiendo hasta obtener un resultado tipo arenoso. Batimos a velocidad media y cuando veamos que ya se integró la harina con la manteca y tiene una textura grumosa, es momento de agregarle la mezcla de agua con huevo. Al agregarla se va a hacer una masa muy pegajosa, pero al batirla un poco verán que va mejorando. Con una espátula despegamos la mezcla de las paredes para asegurarnos de que se integre todo muy bien. Al final les debe quedar una masa muy suave, que se ve como que le hace falta harina, pero les recomiendo no agregarle más, así es la consistencia. Aquí ya está lista, esta es la consistencia, como les comenté es muy suave, esto da como resultado unas riquísimas empanadas. Vamos a pasar la masa a este recipiente y la voy a dejar reposar por unos 20 o 30 minutos, no es necesario meterla al refrigerador. La vamos a dejar reposando tapada. Si su recipiente no tiene tapa, pueden cubrirla con un plástico. Ya pasaron 25 minutos. Vamos a sacar nuestra masa para empezar a hacer las empanadas. Como pueden ver, la masa ya está más firme. Pueden hacer las bolitas según el tamaño que deseen para sus empanadas y las pueden extender con el rodillo o bien en una tortillera como de este tipo. A mí me parece más sencillo porcionar la masa y extenderla con el rodillo dejándola no muy gruesa y después cortarlas todas. Yo prefiero hacerlas pequeñas para que sirvan como un bocadillo o un pequeño postre. Este cortador mide 8 centímetros y medio.
Despegamos los sobrantes y los juntamos a la masa restante para volverlos a utilizar. Ahora vamos a ponerle la cajeta o dulce de leche. Como vieron en la imagen de los ingredientes, yo estoy utilizando una lata de dulce de leche de la que venden en el supermercado y también voy a usar una lata de leche condensada que yo herví durante varias horas, aproximadamente 4. Cuando hiervo latas de leche condensada, aprovecho para preparar varias para cuando se me ofrezca. Es la que uso siempre, pero hoy quise comprar también una de las que venden para explicarles en este video. Para cerrar las empanadas voy a usar simplemente agua, no es necesario nada más. Con mi dedo solo voy a mojar toda la orilla de las empanadas y después las cierro. La consistencia de las latas hervidas queda muy espesita y ya no es necesario agregarle nada para que no se salga de las empanadas. Yo mezclé las dos latas, la que compré de dulce de leche y la que herví, y las mezclé muy bien y así las voy a usar. En caso de que usen solo la lata de dulce de leche comprada, le pueden agregar una yema de huevo para asegurarse de que no se les salga a las empanadas. Hay quienes le ponen también el huevo completo o solo la clara de huevo. Ahí es al gusto de cada quien. Para cerrar las empanadas, solo hay que presionar la masa muy bien después de mojar las orillas con el agua. Existen varias maneras de hacer la terminación. Yo aquí solo voy a hacer el repulgue tradicional y el acabado con el tenedor. Este trenzado es muy sencillo de hacer. Solo vamos presionando la masa de la orillita y el piquito que queda hacia afuera lo vamos presionando hacia adentro y así vamos formando como una trenza. Si le ponen huevo a la cajeta, no se preocupen del sabor, es totalmente imperceptible al probar las empanadas cuando ya están listas. Yo les he puesto alguna vez y les aseguro que no saben a huevo. Ahora les muestro el acabado con el tenedor. Me imagino que ya lo conocen. Solo es ir aplastando toda la orilla con un tenedor y también queda muy bonito. Ya tenemos las charolas listas. Les puse papel para hornear y a las empanadas les estoy haciendo unos agujeritos con un palillo. También les pueden hacer con un tenedor para asegurarnos de que la cajeta no se salga. Enseguida las llevaremos al horno que ya tengo precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit por unos 25 a 30 minutos dependiendo de su horno. Es importante mencionar que estas empanadas no quedan doradas de arriba, solo hay que estarlas checando a partir de los 20 minutos aproximadamente, levantando alguna con una palita y cuando ya tengan el dorado que a ustedes les guste ya estarán listas. Mientras se hornean, voy a preparar en este recipiente el azúcar con un poco de canela para revolcarlas al sacarlas del horno. Ya pasaron 27 minutos, están levemente doradas por abajo, así me gustan a mí. Ahora las voy a pasar por el azúcar con canela, solo las dejé enfriar como 1 minuto, ya que deben estar calientes para que se les pegue el azúcar. Así es como quedaron por abajo, levemente doradas. Este es el resultado, unas ricas empanadas que a todos les encantarán. La textura es muy suave, son ideales para una mesa de postres o incluso para vender, ya que los ingredientes rinden mucho. Yo las hice casi todas pequeñas, solo hice 4 grandes. Vamos a partirlas para que vean mejor cómo quedaron por dentro. Espero que les haya gustado la receta y se suscriban al canal, es completamente gratis. Y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente receta.